Al final del día, esta famosa cumbre del Grupo de los Siete, encabezado por Estados Unidos, obviamente, quedó en ridículo al hacer exigencias a Rusia. Sobre todo porque en el mismo periodo de tiempo aproximadamente, mientras por un lado el Grupo de los Siete está exigiendo a Moscú que le pague a Ucrania una cantidad completamente ridícula por daños supuestamente infligidos por el conflicto en curso, por el otro lado Moscú está haciendo una presentación sobre todo para tratar de llegar a la paz entre ambos. Precisamente hoy vamos a tener un en vivo con respecto a la famosa cumbre de la paz, qué es lo que dijo Zelensky, cómo se estuvo moviendo todo, incluso quien de último minuto rechazó la invitación. ¿Por qué? Porque al final del día, este mensaje nos revela cómo estas reuniones que se están llevando a cabo precisamente en el mismo margen de tiempo, nos demuestran una sola cosa: la incapacidad de Estados Unidos para hacerle frente a lo que es Rusia y sobre todo el cómo quedaron en ridículo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. Estos 7 países, junto con los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y Charles Michel, le están exigiendo a Rusia que le pague a Zelensky 486 mil millones de dólares por los daños que supuestamente le habría infringido a Ucrania. Y esto es completamente ridículo porque prácticamente lo que quieren estos líderes es que Zelensky les pague todo lo que ellos les han dado de forma voluntaria y que al final del día dejaron la economía de la Unión Europea en una completa crisis. Obviamente quieren que Rusia pague. ¿Por qué? Porque Rusia sí tiene dinero. Porque Rusia siguió creciendo, siguió generando acuerdos. Obviamente del lado de China también, por supuesto. Entonces necesitan esto, necesitan los recursos rusos al verse, digamos que en la penosa necesidad de ya no poder darle dinero a su aliado Zelensky. Porque tratan de hacernos ver, tratan de hacernos creer que la situación económica está bien, que no hay ningún problema, pero cuando sigues exigiendo y exigiéndole a Rusia más dinero, significa que tú ya no tienes. Recordemos que también le quieren robar las ganancias extraordinarias de los activos congelados en cada uno de estos países porque obviamente ya no tienen dinero, no les alcanza. Ellos pensaron que iban a poder mantener tranquilamente esta guerra y al final del día se dieron cuenta que al romper relaciones con Rusia, al sancionar a Moscú, lo único que hicieron fue perjudicar sus respectivas economías. Estos países del Grupo de los Siete dijeron que los activos rusos van a permanecer congelados hasta que Moscú ponga fin al conflicto y pague una compensación. No solo están exigiendo estos recursos, sino que también le están diciendo a Rusia: no te preocupes, si tú no tienes para pagar, podemos utilizar tus activos, que son poco más de 300 mil millones de dólares, y se los damos a Zelensky. Ya luego tú pagas los otros 150 mil que te quedarían pendientes y también se los das a Zelensky para la reconstrucción de toda Ucrania, la reparación de Kiev. Hay un detalle. Prácticamente están diciendo que quieren darle 400 mil millones de dólares a BlackRock. Recordemos que esta compañía, este gigante, es el que se va a encargar de la reparación de Zelensky, de toda Ucrania. Lo que quieren es darle dinero a quien los controla o los mantiene, porque ya se gastaron más de lo que habían pensado, ya se gastaron más dinero de lo que ellos creían podrían necesitar Kiev en una guerra rápida contra Rusia. Todo el tema de las sanciones fue precisamente diseñado para que, supuestamente, la economía de Rusia colapsara en el momento en el que arrancan las sanciones, todos están en contra de él, nadie hace negocios con Rusia. Entonces la idea era colapsar la economía rusa, quedarse prácticamente con estos 300 mil millones de dólares después de haberlos congelado, por supuesto, pero al mismo tiempo que la guerra fuera muy rápida, digamos que con la intención, con la idea de que en el momento en el que prácticamente bloquean la economía de Rusia, iban a ganar. Y eso no ocurrió, porque al final del día Zelensky no tenía un aliado tan importante como lo fue China. China hizo una alianza con Rusia, le dijo: creo que me gusta tu nuevo modelo económico, vamos a utilizar nuestras monedas locales,
vamos a fortalecer nuestras economías independientes y a dejar de lado el dólar. Me parece una idea interesante. Funcionó. Al final del día funcionó. La economía de Rusia está mejor que nunca, la de China también, y son precisamente estos países que sancionaron a Rusia los que están sufriendo graves consecuencias. Obviamente esto no nos los van a decir, esto no lo van a reconocer, porque no les conviene que el mundo, o bueno, que los ciudadanos de cada uno de estos países sepan que ellos perdieron su dinero, porque no habrá forma alguna de que Zelensky les regrese todo lo que les han entregado, que son cerca de 300,000 millones de dólares. Por eso llama mucho la atención la cantidad que exige el Grupo de los 7 a Rusia como pago de compensación, porque es prácticamente la misma cantidad de recursos que todo lo que es Occidente, la OTAN, le ha entregado a Kiev desde que arrancó la guerra. Casi 400,000 millones de dólares. Y tienen la intención de entregarle 50,000 más dentro de un par de meses. Bueno, se estima que a mediados de julio. Y por el otro lado, Estados Unidos también le va a entregar 60,000 millones de dólares. Prácticamente la cantidad que le exigen a Rusia cubre todo lo que le han dado a Zelensky. Quieren recuperar el dinero. Obviamente Rusia no lo va a hacer. Rusia no va a entregar ni un solo dólar. Y van a tener que descongelar en algún momento de la guerra los recursos rusos. Rusia se va a llevar su dinero, se va a llevar su capital y se acabó. Aquí será cuando precisamente la Unión Europea y el propio Estados Unidos colapsen. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en los últimos días? China sacando sus activos. China está sacando su capital. No quiere tampoco tener nada que ver con Estados Unidos, con la Unión Europea. Estos gigantes, estas potencias, estos países ya se dieron cuenta que el grande Estados Unidos está a poco de colapsar, y no quieren tener dinero invertido en estos países, porque sería una gran pérdida. En este caso, en un comunicado del Grupo de los 7, que fue publicado por la Casa Blanca, señalan: Rusia debe poner fin a la guerra ilegal de agresión y pagar por el daño que ha causado Ucrania. Estos daños superan ahora los 486,000 millones de dólares de acuerdo con el Banco Mundial, que también, de acuerdo con el Banco Mundial, sería todo lo que le han dado estos países a Ucrania. Este grupo dijo que con miras a apoyar las necesidades actuales y futuras de Ucrania frente a una defensa prolongada contra Rusia, el Grupo de los 7 lanzará préstamos de aceleración de ingresos extraordinarios para Kiev. Esto pondrá a disposición de Ucrania aproximadamente 50,000 millones de dólares en financiación adicional para finales de este año. Son los 50,000 de los que hablábamos, pero lo hacen en forma de préstamo. Creen que al final del día Zelensky sí les va a pagar con estos recursos que le están exigiendo a Rusia. El grupo dijo que tiene la intención de proporcionar financiación que será atendida y reembolsada mediante flujos futuros de ingresos extraordinarios derivados de la inmovilización de activos soberanos rusos en la Unión Europea y otras jurisdicciones relevantes, o sea, Estados Unidos también. Para permitir esto, trabajaremos para obtener la aprobación de estas jurisdicciones para utilizar los flujos futuros de estos ingresos extraordinarios para atender y pagar los préstamos. El G7 tiene la intención de robar de forma desmedida a Moscú. Putin ya lanzó sus condiciones para las conversaciones de paz contra Ucrania. Y entre las propuestas que da Rusia, jamás menciona el pago de reparaciones, porque finalmente Zelensky fue el que impulsó esta guerra. El Reino Unido incluso viajó, le dijo a Zelensky: no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Lo único que tienes que hacer es luchar. Pero en la propuesta de Putin jamás se habló, jamás se mencionó el pago o reparaciones. Esto es lo que nos deja ver que quizás podrían intentar aceptar también la propuesta de Putin, porque durante la cumbre de la paz todos sabemos que no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo, sin importar todo lo que prometa o diga Zelensky o lo que prometan los otros países, que por cierto lo vamos a hablar más adelante en nuestro en vivo. Pero al final del día,
es precisamente esta, digamos, esta idea que tiene el grupo de los 7 de robarle a Rusia de una forma tan descarada que también nos deja pensar hasta dónde estarían dispuestos a llegar en esta guerra con tal de conseguir lo que quieren. Hasta dónde, o si definitivamente será hasta el último ucraniano, con tal de poder demostrar o hacerle creer al mundo que ellos realmente ganaron. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.